Buenas tardes, estimados alumnos y profesores, muy buenas tardes. La carrera de Ingeniería Industrial agradece su asistencia a una actividad más de los miércoles de Ingeniería. A continuación, las palabras del director de la carrera de Ingeniería Industrial, Magíster Miguel Shino Guamaní. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la asistencia. Ya hablaré con Violeta. No sé qué ha hecho para llenar 2 auditorios. Algo debe haber por ahí. Ya me contará. En el tema de química, yo la verdad siempre he estado un poco enfrentado, ¿no? En mi época de estudiante e incluso de universitario, no nos llevábamos bien en química. Sin embargo, tenía que aprobar 2 cursos de química y bueno, ahora me tienen acá como director. Pero lo que iba es que en la industria, en todo momento se van a encontrar con productos que vienen de la industria química, justamente. He estado en textiles, teñido de prendas, química, resinas, producción, ¿no?, de pellets, inyección de plásticos, derivados del petróleo. En el tema de minería, igual, ¿no? Hay un conjunto de elementos que se tienen que intervenir para poder producir los concentrados de cobre, por ejemplo, ¿no? Y en todas partes. Así que esta es una buena oportunidad y qué bueno que el tema sea del agrado de ustedes porque sí tenemos un compromiso con el desarrollo sostenible. Y la industria química ha dado grandes saltos justamente para cada vez más tener productos que sean más amigables con el medio ambiente. La idea de esta charla es mostrar la aplicación de la tecnología química industrial en las refinerías y hace posible la producción de combustibles cada vez más limpios que se adecúen a las diferentes regulaciones que se emiten en los países con el objetivo de reducir el impacto en el efecto invernadero. El desarrollo de estas tecnologías es de diseño modular y se adapta a la operación de refinerías existentes de forma tal que no es necesario la construcción de nuevas refinerías, sino la instalación de nuevos procesos dentro de las mismas para tratar determinadas corrientes y lograr el objetivo de calidad. Así que aprovechemos esta charla. Tenemos un expositor de primer nivel que ahora Violeta justamente lo va a presentar. Buenas tardes. Muchas gracias, señor director. Bien, a continuación vamos a escuchar la charla titulada Aplicación de la tecnología química industrial en la producción de combustibles más limpios, a cargo de el señor Arcedio Carvajal González. El señor Carvajal es magíster en Ingeniería Química e ingeniero químico por la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene 40 años de experiencia en la industria, en el nivel de hidrocarburos. Ha trabajado en Petroperú y en Repsol. Tiene 3 años como consultora independiente, ha trabajado 14 años en Petroperú, 23 años en Repsol, ocupando puestos de gerente de operaciones y gerente de ingeniería y desarrollo. Es líder de proyectos especializados en formulación y conducción de proyectos de eficiencia, aplicando nuevas tecnologías y mejores prácticas con alta rentabilidad, generación de planes de reducción de costos y mejora de seguridad de procesos con estándares internacionales. Actualmente, el ingeniero Carvajal es profesor en la maestría, en el posgrado de la UNI, dictando el curso de Estrategia de Ingeniería de Procesos, ¿sí? También ha sido profesor en el curso de Seguridad de Procesos de Refinería Talara. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Carvajal. Bien, gracias. Bien, gracias. Ya puedo entonces, ¿no? Sí. Bien, muchísimas gracias por la asistencia, por la participación. Y bueno, estoy aquí para tratar de enseñarles, mostrarles el tema de cuán importante es la tecnología química industrial, ¿no? en todas las plantas industriales que uno pueda tener acceso o pueda uno trabajar en el futuro. Ustedes universitarios van a trabajar en el futuro, ¿no?
En este caso en específico vamos a tomar como ejemplo de partida para poder explicar esto, en la aplicación de la tecnología para la producción de combustibles más limpios, ¿no? Que es una necesidad, digamos, que a nivel mundial la hemos visto y los diferentes países estamos haciendo esfuerzos para que eso ocurra, pero parece que no es suficiente todavía y ya tenemos los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, cómo esto nos puede ayudar. La visión el objetivo, digamos, principal que nos hemos planteado es mostrar cómo la aplicación de la tecnología química industrial, ¿no?, hace posible dos cosas muy importantes, ¿no? Y es la bandera, digamos, que los ingenieros industriales y químicos deben llevar adelante en el trabajo. Primero, en el ejemplo específico, la producción de combustibles cada vez más limpios que se adecúen a las diferentes regulaciones que se emiten en los países con el objetivo de reducir el efecto invernadero, ¿no? Entonces, este es un caso específico donde hay que producir combustibles más limpios. Las otras fábricas tendrán otros requerimientos de especificaciones. O sea, siempre detrás de nosotros están las especificaciones que hay que cumplir en la fabricación de nuestros productos, ¿no?, para que estos productos puedan tener un acceso al mercado y para que sean medioambientalmente amigables, ¿no? Definitivamente porque estamos contra la lucha de un efecto de contaminación mundial que nos va a afectar y nos está afectando. Lo otro es la modernización y crecimiento estructural de las unidades. O sea, la planta la tiene que ver como un ser vivo, es realmente como cuando uno entra, la conoce y luego con los años que va trabajando en ella, pues va viendo que la planta va cambiando. Y cambia gracias a nosotros los humanos, a las iniciativas que nosotros podemos aplicar. Entonces, ¿cómo? Pues con modernización, ¿no?, con crecimiento, porque las plantas necesitan estar en la vanguardia de la tecnología para ser cada vez más eficientes, para reducir costos, para hacer cada vez dar más beneficio a los socios y a nosotros mismos. Y ese crecimiento, digamos, de las unidades tiene que estar de acuerdo a la demanda de nuevos productos cada vez más exigentes de la sociedad. Esa mayor exigencia está acompañada de la regulación de los gobiernos, porque nosotros en las plantas tenemos que cuidar nuestras emisiones conforme la producción avanza, los años avanzan, cada vez la legislación te dice tienes que contaminar menos el medio ambiente, tus emisiones gaseosas tienen que cambiar, tus emisiones líquidas también. Entonces tenemos que trabajar en lo que son nuestros efluentes líquidos y gaseosos. Como ven, en el entorno de una planta hay una exigencia, ¿no?, tanto de parte de clientes, de socios y de población al cambio. Y eso es lo que me pasó personalmente y lo que vengo a contar es parte de ese cambio que tuve que afrontar y que me siento muy contento de ello porque participé efectivamente de toda esta transformación que ahora vamos a mirar, ¿no? Afortunadamente nos acompañan el diseño de tecnologías que se van desarrollando en el mundo de la mano a estas exigencias que existen. Entonces, como este diseño acompaña digamos, al desarrollo de las industrias, tenemos tecnología cada vez de última generación o tecnología a la mano que podemos instalar en nuestras plantas, ¿no? Y contradictoriamente a lo que uno piensa, esta tecnología tiende a ser cada vez más barata, más accesible, más modular, ¿no?, adaptada igual a las especificaciones mundiales de contaminación. Entonces, ¿qué resulta? Que teniendo una planta industrial no es necesario tener que eliminar todo lo que tenemos y empezar de nuevo. No.
tenemos que ir con un crecimiento modular, ir poniendo las unidades conforme surgen las necesidades. Y estas se van acoplando a lo que teníamos al inicio. Quiero que tengan en mente un concepto. Muchos han pasado por Refinería La Pampilla, muchas veces, y la han visto la misma. Exteriormente se ven tanques y bueno, de cuando en cuando aparecen nuevas unidades, han ido apareciendo nuevas unidades, pero son torres, y por ahí algún otro horno, bueno, equipos que ustedes ven, pero que no cambian de forma. Pero tengan por seguro que interiormente sí están cambiando. Interiormente se han modernizado, tienen la última tecnología y están acompañando al desarrollo industrial. Eso es lo que pasa en una planta industrial, ¿no? Y ese es ¿y quién origina todo ese cambio? Nosotros, ustedes, tienen que seguir originando ese cambio industrial, ¿no? Camino a la modernización, nuevamente a la adecuación a las especificaciones, ¿no? A la reducción de costos. Bien. Estas tecnologías, además, permiten que tengamos subproductos que podemos colocarlos en el mercado local, con impacto positivo en el medio ambiente. Yo recuerdo, y de hecho, uno de los objetivos de todo este cambio en las especificaciones de combustible, ¿qué pide? ¿No? Pide la reducción del contenido de azufre. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Las especificaciones de los combustibles, lo principal, la reducción de azufre. ¿Por qué? Porque el azufre, cuando se combustiona en los vehículos, en todos los usuarios de combustibles, pues se transforma en SO2, ¿no? Y ese es un gas contaminante. Un gas que emite unas partículas muy pequeñitas, que no son visibles, digamos, a simple vista. Esas partículas luego las respiramos nosotros y nos hacen daño, ¿no? Entonces, esos niveles de particulados, digamos, son los que más hacen daño y han hecho daño a toda la población en el mundo entero. Y de ahí la preocupación y la exigencia de las autoridades a reducir su contenido para que hayan menos de esas partículas y también haya menos impacto en el efecto invernadero, ¿no? Pero esas partículas sí ingresan y te hacen daño, ¿no? Bien, entonces, esta tecnología de remover el azufre, pues implica retirarlo efectivamente de las moléculas que están en el petróleo, porque esos vienen como parte del petróleo. Entonces hay que retirarlas de ahí a través de unas reacciones químicas, y ese azufre después hay que hacer algo con él. Pero lo importante es que la química permite que aquello que en un sitio es malo puede ser bueno en otro lugar, a través de otras reacciones que se originan, la formación de compuestos totalmente diferentes, que es el azufre elemental. Entonces, cuando tú transformas esas moléculas de azufre que están metidas dentro del hidrocarburo en azufre elemental, ese azufre elemental lo puedes utilizar en abono, en la tierra, y lo necesitamos en la agricultura. Una de las cosas que nunca me quité yo del cerebro es de que en el Perú importábamos azufre elemental. Y según los cálculos que hicimos, la mitad de lo que íbamos a retirar de los combustibles, o sea, todo lo que íbamos a retirar de los combustibles, el 100% alcanzaba para cubrir la mitad de la demanda del Perú. O sea, antes de poner las unidades, yo ya tenía un comprador de azufre, porque iba a dejar de importar. Y nosotros le íbamos a dar el azufre en la refinería. Y así ha sucedido, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, esa es la ventaja que existe, digamos, y en la cual nosotros tenemos que participar para que eso es lo que ocurra y efectivamente, cuando veamos la solución, veamos el menor impacto hacia la población. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con ver cómo el esquema de la refinería, en este caso la refinería La Pampilla,
El año 1996 es el año donde se vende Refinería La Pampilla a Repsol. Y yo estoy ahí en Refinería La Pampilla, paso a formar parte de ella, ¿no? Y esto era lo que teníamos. Entonces, básicamente, lo que hay que entender es de que primero tenemos el crudo, que es la entrada, ¿está bien? En la parte izquierda, ¿está bien? Y en la parte extrema del gráfico, en la parte derecha, tenemos que ver los productos. Ya está. Y ese es el primer concepto que ustedes tienen que entender, ¿está bien? Que esto es un diagrama de bloques, así se llama. ¿Por qué? Porque son bloques, ¿no? Son bloques, ¿bien? En la parte izquierda está la alimentación de este bloque, que es el crudo, y en la parte derecha están los productos. Y si ustedes leen, están acostumbrados con estos nombres, ¿no? Estos son los productos que se comercializan y se venden, ¿no? El nombre general no cambia, la especificación es la que va cambiando, ¿no? Los octanajes van cambiando, el contenido de azufre va cambiando, pero el nombre general no cambia. Entonces, el petróleo crudo lo tenemos en la naturaleza, ¿no? Como una fuente de energía, fíjense ahorita, de acuerdo a la última data que disponible, ¿no? Hasta ahora la energía en el mundo se suministra 80% de ella a partir de crudo, de carbón y de gas natural. Fíjense, el 80% de toda la energía que se consume en el mundo proviene de estos compuestos, ¿sí? Donde el primero es el petróleo. Entonces, nosotros vamos a enfrentar la transformación, y es la generación de ustedes la que tiene una lucha muy fuerte. ¿En qué? De ese 80% que son los responsables de la generación de los gases de efecto invernadero, tenemos que transformar a una matriz energética que esté basada en productos no contaminantes. Pero esa transformación no puede ser abrupta, tiene que ser gradual. O sea, primero tenemos que inventar las nuevas fuentes de energía, ¿no? La energía eólica, solar. Primero tiene que funcionar eso y tiene que llegar a ser más barato para que esto de acá comience a disminuir. Y tiene que ser una transformación gradual, ¿no? No podemos hacer una paralización mundial en el tema energético porque el mundo se mueve de energía, necesita energía. Entonces recuerden esto, la planta tiene una alimentación que es crudo y luego los productos. Para eso, ¿qué tenemos? Unidades de proceso. Las primeritas, que se llaman destilación, tienen la tarea de partir al crudo, ¿no? Físicamente, de acuerdo a su propiedad de destilación, en diferentes productos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, GLP, gasolina, nafta, querosene, diésel, gasóleo pesado. Estos productos se destilan, ¿no? Se destilan y salen de las columnas, en este caso son 2 columnas las que había, destilación 1, destilación 2, hasta ahora existen, que funcionan en paralelo, ¿no? Y que nos dan estos productos. Pero esta gasolina tal cual no se puede consumir, tiene muy bajo octano y está muy contaminada. Tiene 60 octanos, ya ningún carro funciona con eso. Hay que hacerle cosas para que pueda funcionar. Igual sucede con el querosene, por ejemplo. Ahora ya no se consume querosene, ni para las viviendas, digamos, ni para las cocinas. Antiguamente sí, pero ahora ya no, se eliminó por el tema del narcotráfico, ¿no? Entonces, ahora todo este querosene se transforma en una unidad para producir el turbocombustible, fíjense, el combustible de aviación. Pero tal cual sale de la unidad de destilación no se puede consumir, tiene que ser transformada, ¿no? En la unidad MEROX para que puedas eliminar los contaminantes y pueda ser consumida por los aviones. El diésel, tal cual lo conocemos, ¿no? Tampoco ya se puede consumir directo el que sale de la columna, tiene que ser ahora transformado. ¿Por qué? Tenemos que retirarle el azufre. El azufre normalmente está en niveles de 5.000 partes por millón. Ahora tenemos que
reducirlo a 50 y en el futuro a 10 partes por millón, ¿no? Entonces, estas necesidades que les estoy diciendo son las que en el 96 nosotros, cuando yo entraba, enfrentábamos, ¿no? O sea, esa era nuestra unidad, esa era nuestra refinería y teníamos que enfrentar cambios. ¿Bien? Además se contaba con una unidad, hasta ahora se cuenta con una unidad de destilación al vacío, ¿no? Déjame ver. Bien, una unidad de destilación al vacío. Esta unidad de destilación al vacío, ¿qué hace? El residuo líquido que viene de las unidades de destilación se vuelve a destilar ya a condiciones de vacío, ¿no? A menor presión, digamos, y permite que los destilados aparezcan, ¿no? Nuevos destilados aparezcan y se sacan los gasóleos. Y estos gasóleos se utilizan, el gasóleo ligero se utiliza para el diésel mismo, pero hay que retirarle el azufre antes, ¿no? Y el gasóleo pesado se utiliza como carga a otra unidad que es muy importante, ¿no? De craqueo catalítico fluidizado, que hace unas reacciones. Y debido a esas reacciones, fíjense, un aceite que es pesado, más pesado que el aceite que usamos para las cocinas, más pesado que el aceite que se echa al carro, algo que ustedes ven que es pastoso, lo convierte en gasolina de alto octano, ¿no? De 93 octanos, de 90 octanos, ¿no? Y eso es lo que sí ya se puede utilizar después de retirar el azufre, ¿no? Para los vehículos. Entonces, es una unidad que da mucho valor. Bien. Y otras unidades con las que se contaban, pequeñitas, en esa época ya se contaba con esta, que es muy importante, la unidad de Unifining, porque esta es la primera desulfuradora que ya teníamos en el Perú. O sea, era capaz de retirar el azufre a la gasolina. ¿Y por qué en ese entonces, si no había tanta preocupación todavía de los gases de efecto invernadero y de la contaminación y del SO2, por qué ya existía esta unidad? Porque aguas abajo había otra que se llama reformación, donde el azufre es veneno para el catalizador, ¿no? Esa unidad no puede operar, tiene que operar con 0 de azufre, 0, imperceptible el azufre, ¿no? Si no, se contamina el catalizador y no funciona. Entonces, por eso se puso esta unidad. Bien, ¿y este reformado qué cosa hace? Transforma las moléculas de gasolina que tienen 60 octanos y puede llevarlo hasta 100 octanos, mira. Puede llevarlo hasta 100. Y de hecho lo llevábamos a 98, a 97 y lo utilizábamos en mezcla con las otras gasolinas y en esa época pues producíamos la 84, la 90, la 97, lo que quieran, ¿no? Porque teníamos esta unidad, ¿no? Entonces, este era el esquema básico. Si se dan cuenta, en esa época era suficiente para poder abastecer a los clientes a lo que querían. ¿Correcto? Entonces, damos el primer paso, ¿no? Hacia adelante. Damos el primer paso, ¿a qué? Voy a pasarles a mostrar con un poquito más de detalle cada una de estas unidades, ¿no? Para que vean, digamos, a través de esquemas simples y generales. Estos son esquemas simples, generales, comerciales, que se encuentran en toda la bibliografía, que representan las unidades que hemos visto, para explicarles un poquito más qué cosa hacen, ¿no? Y para qué sirven. Bueno, esta es la unidad de destilación atmosférica que les había comentado anteriormente, ¿no? Habíamos visto que teníamos esta unidad de destilación atmosférica, 2, empezamos con 2, para que vean que esta unidad pues lo que hace es el crudo que uno compra, pues lo tiene que limpiar porque viene con sales y hay que lavarlo, ¿no? Y entonces este recipiente sirve para lavarlo, este horno sirve para calentar. De hecho, la refinería, recuerden, es una de las plantas que más energía consumen, ¿no? Porque casi todos los procesos necesitan calor, ¿no? Y tenemos un horno y luego tenemos ya la columna de destilación.
La columna donde por destilación, de acuerdo a la temperatura de ebullición, vamos separando los diferentes productos, ¿no? Y que tenemos el querosene, el gasoil, etc. Entonces, esto es para que tengan una idea de qué cosa es la unidad de destilación primaria. Y que contábamos en ese tiempo con dos unidades, ¿no? Bien. Luego les dije que había una destilación al vacío. Pues es parecida. Acá la alimentación es el crudo reducido, nuevamente unos hornos que le dan calor para poder separar, digamos, los productos, ¿no? Y poder derivarlos a otras unidades donde se procesan. ¿Ok? En este caso, fíjense que de esta unidad de destilación se puede sacar el asfalto, y se saca el asfalto, que se usa para, ya sabemos, para las carreteras hasta ahora. Como también puede pasar a una unidad adicional, donde las moléculas que son grandes, estas pesadas que forman el asfalto, térmicamente se calientan, se rompen y se pueden producir productos cada vez más livianos. O sea, de nuevo gasolina, de nuevo diésel, ¿no? De nuevo esos destilados, porque esos destilados son los que dan dinero. Entonces el concepto de en toda fábrica es sacarle el jugo a la materia prima que uno compra, que uno usa, ¿no? Sacarle el máximo provecho. Y eso es lo que pasa en la refinería, sacar el máximo provecho al crudo a través de estas unidades, ¿no? Bien. Esta es otra que les decía que era la más interesante, que esta es la de craqueo catalítico, que les dije que era esa unidad que agarraba el aceite, que se ve todo pastoso, ¿no? Y que ese aceite luego se puede convertir en gasolina, etc. A través de unas reacciones que se llevan a cabo, ¿no? En este reactor. ¿No? Bien, y esto necesita calor, y ese calor se obtiene a partir de esta parrilla. Esta es una gran parrilla que está llena de partículas con carbón, y uno quema el carbón para limpiarlo, digamos, del catalizador, y de esa forma obtiene calor. Y ese calor hace que luego la carga que uno alimenta, ese aceite todo viscoso, entre al reactor y se convierta, fíjense, en destilados. Nuevamente aparece gasolina, gas combustible, aceite cíclico ligero, etc. Cosas que podemos utilizar. Diésel nuevamente aparece, lo tenemos que desulfurizar y ya está. Entonces, ese es el aprovechamiento máximo que vamos haciendo, y es así como se ve, fíjense, por fuera. Y es ahí donde yo les quería decir lo siguiente. Así se ve por fuera, y siempre lo van a ver así. Pero nosotros lo que hacemos, los tecnólogos, los que van a trabajar en plantas, ustedes lo que van a hacer es modernizar lo que hay adentro. Por ejemplo, nosotros modernizamos la unidad de craqueo catalítico cambiando todos los internos y modernizándolo a la última, o sea, a lo último que hay en tecnología. O sea, el recipiente sigue el mismo, pero dentro es diferente. Es una entidad diferente. Entonces la refinería ha cambiado, ha duplicado su tamaño. Porque no solamente cambiamos la tecnología, sino también aumentamos el nivel de producción. ¿Pero por qué lo aumentamos? Porque cada vez hay más vehículos, cada vez hay más demanda, hay cada vez más clientes, hay que satisfacer a los clientes. Ahí está el objetivo de la fábrica, vender nuestros productos. Muy bien. Esto es la primera unidad de desulfuración de gasolina, fíjense, que había. Y este esquema no ha cambiado. O sea, el esquema sigue siendo exactamente el mismo. Y la nueva desulfuradora adicional que se compró en la Pampilla, ¿no? Es exactamente igual, bajo el mismo esquema, ¿no? ¿Y en qué se basa? Habíamos dicho que la gasolina tiene unas moléculas que están metidas ahí, que son parte de la gasolina de azufre, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que inyectar algo que es el hidrógeno. El hidrógeno, señores, es la solución en las refinerías para la remoción del ácido del azufre. Por donde veamos, tiene que haber hidrógeno. ¿Está bien? En este caso,
el hidrógeno entra, ingresa, y este es el reactor. Aquí hay unos metales muy activos, estos reciben a la gasolina y al hidrógeno y se producen esas reacciones que les digo. Esas reacciones que hacen de que vaya el hidrógeno, agarra al azufre, lo lleva consigo y forma el ácido sulfídrico. Ese ácido es muy venenoso. Algo hay que hacer con él. Al inicio se quemaba y cuando ya lo quemas, ya pasa a ser ya no es venenoso, se transforma en un gas, pero que afectaba al medio ambiente, ¿no? Entonces, finalmente, como les dije, la solución fue que todos esos gases los llevemos a producir azufre para agricultura y teníamos al cliente. ¿Está bien? Pero básicamente esta es la unidad, ¿no? que nos ayuda a hacer eso. Y esta es la famosa unidad que nos ayuda a tener el octanaje alto en las gasolinas. De 100 octanos, si queremos, ¿no? Que es una unidad de reformación. Empezamos con una, ahora tenemos dos. Fue necesario poner una más grande. ¿Qué es lo que tiene? Un reactor y un horno. Un reactor y un horno, porque se llaman reacciones endotérmicas, o sea, necesitan calor para ejecutarse. ¿Correcto? Y entonces hay que darles calor, ¿no? Muy bien, y por eso tienen varios hornos. Trabajan en serie y ahí se produce hidrógeno. Y ese hidrógeno es el que se utiliza, fíjense cómo es, el hidrógeno que produces ahí lo utilizas para desulfurizar a la gasolina, ¿no? Entonces todo tiene un efecto de sinergia, todo se aprovecha, no se desperdicia nada. Eso es lo que hay que hacer en una fábrica, no se puede desperdiciar nada, todo tiene que aprovecharse al máximo. Esa debe ser la mentalidad de ustedes, ¿no? Y esto es por fuera, fíjense. O sea, ustedes ven la foto, nada que ver con lo que hay adentro, ustedes lo entienden, lo que hay adentro y cómo funciona, lo controlan, llegan a dominarlo, llegan a controlarlo, ¿no? Pero por fuera es así. ¿Y qué se puede hacer con los años? Con los años, así como se van inventando, imagínense, los televisores han cambiado de modelo enormemente, pero imagínense, en la casa hay un sitio para el televisor. Ahora el modelo que tienen puesto es totalmente diferente y tiene funcionalidades totalmente distintas gracias al controlador, ¿no? Entonces igualito pasa en la refinería. Ese recipiente es el mismo, pero al cambiar el catalizador se han cambiado varias veces. R11, R45, R76, R84, cada uno con una tecnología diferente. Cada uno nos ayuda a hacer cosas distintas. ¿Está bien? Entonces, por dentro va la modernización. Y esa modernización es la que tenemos que hacerla. Esta es la unidad, así a grosso modo, que sirve para que el querosene pueda usarse en los aviones. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer el combustible en un avión? No se tiene que congelar, pues oye. Mira la altura que sube un avión y tiene que mantenerse inyectando el combustible hacia la turbina. No puede congelarse. Bueno, esta unidad sirve para retirar esos compuestos que si no se congelarían y no podría ser combustible de aviación, ¿no? Entonces tiene que pasar obligado por ahí para que se convierta, digamos, bien. Entonces ya les expliqué cómo es más o menos cada una de estas unidades por dentro y ahora vamos a ir un poquito más rápido ya en los procesos de cambio. ¿Está bien? Porque las unidades casi no cambian y algún detalle les voy a ir diciendo, pero ahora vamos a ir en ese progreso, en ese cambio, en esa realidad. Habíamos empezado en el 96, el 99, ¿qué pasa? En 1999 ya el gobierno exige que los efluentes líquidos que uno lleva al mar no pueden ser contaminantes. No pueden contaminar. Tienen que ser limpios, casi como el agua potable, ¿no? Entonces uno tiene que retirarle el aceite,
tiene que retirar todos los sólidos suspendidos que hay ahí para poder llevarlo al mar. Y entonces es la primera planta que nosotros estamos obligados a construir. Y en adición queremos vender más y decimos, oye, ¿por qué no la Pampilla vende asfaltos también? Si podemos fabricar, si tenemos la unidad de destilación al vacío. Y de hecho, hicimos una planta de asfaltos y podemos vender todos los asfaltos. Bien, entonces son las primeras dos cosas que se hacen. Y esto es, para que vean, la planta de efluentes un poco en detalle, ¿no? Pero hay dos cosas que hay que mirar. Esta planta tiene dos cosas. Esto que es la separación del aceite y el agua, porque se bota agua. La botella tiene que ser transparente, como una botella de agua, ¿no? Esto sirve para retirar el aceite y estos otros sirven para unas bacterias que se comen al hidrocarburo. Bacterias que se comen al hidrocarburo y lo reducen a niveles de 30 partes por millón. Y no solamente al hidrocarburo, también a los residuos humanos. Entonces al final la refinería tiene que botar un solo líquido, como todas las fábricas. Y ese solo líquido tiene que ser no contaminante. Y eso es lo que instalamos, y ya está. Y listo. Viene el 2002 y surgen nuevas necesidades. ¿Cuáles son esas nuevas necesidades? Primero, oye, vendemos más gasolinas, pues oye. Tenemos clientes, más clientes, ya es 2002, la gente ha aumentado en Perú, somos más población, la gente se compra carros y están pidiendo los carros, ¿qué? Más octanaje, ¿sí o no? ¿No? Los carros también están evolucionando, los motores también están evolucionando. ¿Y por qué cambian los motores de los vehículos? Por la misma exigencia de que tienen que ser más eficientes, tienen que quemar mejor el combustible para que haya menos emisiones de gases a la atmósfera. Por eso cambian los combustibles, porque los motores se hacen más eficientes. Y los fabricantes de motores nos piden a nosotros combustibles más eficientes, con menos contaminantes, y tenemos que hacer eso. Bien, entonces fíjense que nuestras unidades, estas dos que les comenté que se encargan de las gasolinas, aparecen con capacidad aumentada. Pero tú vas y me dices, oye, pero esto de afuera es exactamente lo mismo. ¿Cuál capacidad aumentada? ¿Cómo es que aumenta 60%, 15%? Ah, es que la tecnología ahora me permite, ¿no?, que con un nuevo catalizador tenga más rendimiento, que si pongo un nuevo intercambiador me da más calor y entonces puedo recuperar más energía, puedo aumentar mi carga. ¿Se dan cuenta? Entonces uno va modernizando de a poco y ese es el trabajo que tenemos que hacer y nos permite hacer la tecnología industrial. Ese es el trabajo de la tecnología industrial. El que trabaja en eso nunca está tranquilo, porque todos los días tiene tareas que hacer, tareas que te vienen del futuro, que te están presionando, ¿no?, que sabes que van a venir y que nos van a tocar la puerta y tenemos que atender. Bien, fíjense, la unidad de craqueo catalítico, esta que les dije que era muy importante, ampliada al 100%. Y ustedes van y sigue siendo el mismo reactor de afuera. Oye, pero ¿qué cosas han cambiado? ¿Cómo han hecho? Ah, la parte interna. Y le hemos puesto el último reactor, lo último que había de la tecnología. Pero eso será caro. Una cosita. Allá. Una cosa. El tema de que todo tiene que ser justificado. Todo tiene que ser rentable. ¿Correcto? Bien. Y así vamos transformando las unidades y llegamos al 2004. Ya en el 2004 ponemos unas unidades de cogeneración, aumentamos la capacidad de nuestra unidad de destilación al vacío, cambiando la parte interna de las columnas por algo más moderno. Ponemos un sistema de craqueo térmico también que mejora, digamos, la conversión. Y luego finalmente llegamos a lo que es
es la presión final, el trabajo final donde hicimos los proyectos más grandes, ¿no? En realidad, si se han dado cuenta, los proyectos han sido cada vez más retadores. Esta es ya la parte última, donde tenemos la desulfuradora de diésel, donde reducimos a 50 partes por millón. Fabricamos el hidrógeno a partir de gas natural con vapor de agua. Mezclado en un reactor se fabrica el hidrógeno, puedes remover el azufre y ya tienes el de 50. Y dentro de poco ya hay la exigencia de 10. Cuando yo me retiré de la refinería, dejé preparado el reactor y el sistema para que se produzca 10 partes por millón. Nosotros estamos listos, esperando a los competidores para que puedan hacer lo mismo. Bien, ¿en qué más avanzamos? Ese es el tren de diésel. Y ahora aparece el tren de gasolinas. Esta es la producción de azufre que les digo, que es para vender a los que importan. Y todo lo verde es lo que es gasolina. Los bloques que nos permiten producir la gasolina con las especificaciones que piden. Que no solamente es azufre, sino son otros compuestos. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, eso es la transformación, muchachos. Ha quedado demostrado que se puede ir de a poco, que se puede ir por módulos hasta lograr el objetivo. ¿Y esto se detiene acá? No, de ninguna manera. Habremos salido de mi generación, pero los que vienen ya están enfrentando otros retos. Y así es la tecnología industrial. Gracias al knowledge que desarrolla la humanidad, uno tiene que ir transformando. O sea, uno entra y no es estático, es muy dinámico y muy interesante. Me quedo para las preguntas que puedan tener, Violeta. Gracias, ingeniero Carvajal. Un aplauso. La verdad, chicos, no nos queda mucho tiempo, así que vamos a aceptar tal vez unas 2 preguntas que pudieran hacer algunos. ¿Alguien quiere hacer preguntas? No preguntas. Bueno, adelante. El principio es el mismo. O sea, cada vez es más difícil llegar a valores más pequeños, ¿no? Pero el principio es el mismo. Hay catalizador y hidrógeno. Entonces, hay el catalizador adecuado para poder llegar a esas últimas moléculas que todavía se hacen resistentes, poder capturar el azufre y quitarles, ¿no? Al final, uno podría llegar a 0. Sí. ¿Cuáles consideran ustedes los usos más importantes del sulfuro de hidrógeno? ¿Del hidrógeno? Sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Bueno, el sulfuro de hidrógeno en sí es un gas muy venenoso y lo que sí es una excelente materia prima para producir azufre. O sea, yo lo que haría con todo el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Y se hizo, ¿no? Es producir azufre elemental, porque en el Perú falta la mitad del mercado para suministrar. Hay otros que han preferido, otra competencia que ha preferido fabricar ácido sulfúrico. Bueno, ese es un ácido difícil de manejar, no se necesita mucho e incluso creo que se exporta. Entonces, no. Cuando se escoge hay que escoger bien las cosas, ¿no? Hay que apuntar a donde tiene que apuntarse, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Muchas gracias, ingeniero Carvajal. Agradecemos mucho por su presentación, ha sido muy clara para todos los estudiantes. Muchas gracias también a ustedes por la asistencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, muchachos. ¿Quieran sacar una foto con el ingeniero? Ya, Violeta.
Listo. Muchachos, vengan para tomarnos una foto para recuerdo. Ustedes están jóvenes. Pasen, pasen. Pasen, pasen, pasen. Gracias, gracias. Gracias por darse el tiempo para No, venir muchas y gracias. instruirnos un poco sobre el tema. Gracias a ustedes por escuchar, tener la paciencia. A esta hora del almuerzo. Están, qué gusto. Qué gusto. Permiso, pongan de 10 minutos para... Claro.